Luisa Alcalde desmantela al Poder Judicial. Convoca a una cena privada en casa de un ministro de González Alcántara al dirigente del PRI. Como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a martes 10 de septiembre del 2024. Luisa Alcalde acaba de ponerle freno a la corrupta de Norma Piña porque de esto no habla ni un poco. Y es que exhibió todo el cochinero que hay en el Poder Judicial. Se reveló la cantidad de familiares que jueces y magistrados tienen trabajando. Y no solo eso, sino que exhibió la venta de exámenes para la selección de jueces y el salario más prestaciones de los ministros. Todo esto se dio a conocer en la mañanera. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Bueno, el día de hoy queremos presentar información relevante alrededor de la reforma al Poder Judicial. Como sabemos, ha habido pues mucha manipulación alrededor de esta reforma, muchas mentiras, y muestra de ello son algunos de los casos que vamos a presentar aquí, que tienen que ver con cuáles son las razones que han llevado a la presentación de esta reforma constitucional presentada por el presidente el 5 de febrero. Una de las principales mentiras o manipulaciones que se ha dicho es que hay un interés por parte del Ejecutivo de controlar el Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es totalmente falso. Si ese fuese la intención, estaría sencillo, no haríamos ninguna reforma. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte. Hoy, sin reforma, ¿qué dice la Constitución? El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República. Así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. El presidente presenta una terna. Estas tres personas las elige libremente la presidenta, simplemente con que sean abogados, tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. No es que tengan que tener una carrera judicial. Con esos tres requisitos, el presidente presenta una terna al Senado de la República. El Senado de la República, de esta terna, elige a uno por 2/3 partes y también lo puede rechazar. Supongamos que lo rechaza. Si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna. Y si es rechazada nuevamente, entonces el presidente o la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. Es decir, el presidente realmente tiene la posibilidad de designar de manera directa y en caso de rechazo o si se tienen las 2/3 partes del Senado, como es el caso, pues entonces se podría conformar una mayoría. Adelante. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar, sin reforma, a 4 ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría 4 ministros. Si suponemos que hoy 3 están, con una visión más progresista, sumando este 4.º ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. Pero vamos más allá. En febrero del 26 sale Jorge Mario Pardo Rebolledo, se podría designar a otro ministro. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez Dayán sale en noviembre del 27. Esto quiere decir que a mitad del siguiente sexenio, la presidenta
tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte, 7 de 11. Si la intención fuese esa, no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están. Pero no es el caso. La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México, a través de un proceso democrático, que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quién considera son los mejores perfiles para ser ministros de la Corte, magistrados y jueces en su caso. Adelante. Por el otro lado, sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte. La problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Y hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos 3. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, cómo en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Bueno, pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a 2 magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente. Los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al tribunal. ¿Qué sucede? Que el tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice: juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente, un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente que le toca al Tribunal Electoral determinar. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo: no somos competentes, no puedo decidirlo. Adelante. Tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes, que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. No podemos desconocer en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron en la escuela judicial por haber vendido estos exámenes en 186,000 pesos. Pero también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes. ¿Por qué? Porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad. Es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados. Adelante. Adelante.
También podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. Aquí, en diciembre de 2022, el propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49%, que equivale más o menos a 24.546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial. El 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores. Es decir, tú tienes que señalar, bajo protesta de decir verdad, quiénes son tus familiares. Pero hay que considerar, y como se sabe, muchas veces se declara aquellos que tienen tus mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos. Es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueros, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática. Adelante. Por el otro lado tenemos un problema adicional. El Consejo de la Judicatura, que debería ser este órgano que se encargue de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados, y en todo caso sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra, pues debería actuar. Pero aquí tenemos los datos de cómo esto no ha sucedido. De 2004 a 2023 se presentaron o se han presentado 38,000 quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86% sin ni siquiera iniciar una investigación. Ya no digamos que concluyeron, no se investigó en el 86% de los casos. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo este periodo. ¿Qué quiere decir? Apercibimientos y amonestaciones, 0.7% del total de quejas. Suspensiones, 0.27% del total de quejas. Destituciones, 0.11%. Inhabilitaciones, 0.06% del total de quejas. Y sanciones económicas, 0.04%. Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces. Y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, de las dependencias, gobernación y muchas dependencias del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados, que aquí muchas veces se presentan en cero impunidad. Bueno, de estos 72 casos que se han presentado ante el Consejo de la Judicatura, ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado. Adelante. Y finalmente, para darle la palabra a la secretaria Rosy Cela, el tema de remuneraciones. La Constitución, en el artículo 127, fracción segunda, establece con claridad, y a la letra lo leemos: ningún servidor público podrá recibir remuneraciones por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor
a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Así de literal lo establece la Constitución. ¿Qué ha venido sucediendo? Que los criterios de la Corte han sido de resistencia a cumplir con este precepto constitucional, diciendo a nosotros no nos aplica. ¿Por qué? Primero dicen, porque los ministros designados antes de 2009, que fue la reforma, ya tenían un derecho adquirido. Entonces, como viene la reforma, pues los ministros que estaban antes, esos no les puedes reducir el sueldo. Pero después dicen, pero es que tampoco a los ministros que entraron después de 2009, porque sería discriminatorio, no puede haber diferencias salariales. Entonces, a los anteriores no, pero a los nuevos tampoco. Y luego, un argumento más, dicen, es que es demasiado ambiguo, que se entiende por remuneración del presidente. ¿Qué integra la remuneración del presidente? Está muy claro que integra la remuneración del presidente. Aquí lo podemos ver en el caso del salario y las prestaciones del presidente, que ascienden con ambas a 161,538 pesos, y en el caso de los ministros a 460,783 pesos, sin contar muchos otros conceptos que se han venido sumando, como alimentos, camionetas, gasolina, telefonía, entre muchos otros privilegios que, como hemos dicho, suman más de 700,000 pesos mensuales. Así, flagrantemente, la Constitución, ¿cuándo se supone debería ser este órgano que vigilara el cumplimiento de la Constitución? Así es, familia de Nota del Cambio. El Poder Judicial está perdido. Por algo Piña y sus compadres no quieren que la reforma sea aprobada. Lástima que ni el PRI y PAN podrán evitarla, porque solo son ellos y una minoría que están defendiendo algo que solo se ha dedicado a impartir justicia. Han frenado todo lo que propone nuestro presidente López Obrador. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.